los siguientes. Primero, pues, es comprender la importancia del diseño del software embebido. Listo, vamos a iniciar por ahí un poco de ponernos en contexto para hablar como en el mismo lenguaje acerca de este tipo de tecnología, diferenciar además una buena práctica de una mala práctica y apropiar 4 buenas prácticas de programación de software embebido que, digamos, en la experiencia que hemos tenido, pues, nos han servido bastante su aplicación para pues, mejorar el desarrollo de dispositivos electrónicos que involucran software embebido. En nuestra agenda, pues vamos, como les decía, primero a contextualizarnos un poco acerca de los sistemas embebidos, vamos a hablar algo general sobre el diseño como tal del software embebido, algunos tipos de software embebido, porque normalmente cuando hablamos de este tipo de software, que es el que solemos llamar también firmware, pensamos, digamos, solamente en microcontroladores o en ciertos tipos de microcontroladores, pero pues hay algunas otras características. Y luego vamos a empezar primero por malas prácticas. ¿Sí? Alguna descripción de, bueno, qué malas prácticas o qué malas mañas solemos tener quienes desarrollamos hardware y quienes estamos haciendo desarrollo de software embebido. Y enseguida de eso, algunas buenas prácticas, entramos allí ya a describir esas 4 buenas prácticas que queremos compartirles. Veremos algún ejemplo allí de aplicación para que pues, vean ese paso como de lo teórico ya a algún código escrito. Y finalmente, pues conclusión y preguntas que tengan ustedes para resolver a lo largo de la charla. Como decía Jorge, pues si en algún momento van teniendo preguntas, pueden dejarlas allí libremente. Igual vamos a tener una sección, perdón, en el webinar de preguntas al final. Entonces arranquemos por el software embebido. Listo, vamos a distinguir allí pues que hay 2 tipos general de computadores, ¿cierto? Tenemos computadores de propósito general y computadores de propósito específico. El computador de propósito general es el que usamos cotidianamente, nuestro computador de escritorio, nuestro computador portátil, incluso pues nuestro teléfono móvil hoy en día es un computador de propósito general que nos permite pues crear y consumir contenidos, utilizar aplicaciones y resolver con él distintos tipos de necesidades. Luego están los computadores de propósito específico, como una impresora, por ejemplo, ¿cierto? Cuya función es pasar al papel un archivo que tengo yo digitalizado en el computador. Entonces, estos computadores de propósito específico es a lo que nosotros llamamos sistemas embebidos, ¿cierto? Son aquellos elementos que tienen un procesador, que son programables y que están diseñados para ejecutar una funcionalidad específica. Y además, pues, incluyen todo lo que requieren para funcionar, ¿cierto? Dentro de la impresora, pues, está todo dentro de su carcasa allí incluido, le conecto un cable de alimentación, un cable al computador y ella ahí funciona, ¿cierto? Entonces, esas son esas características que van a distinguir a los dispositivos que llamamos sistemas embebidos, sistemas pues de propósito específico. Y los encontramos en distintos ámbitos, ¿cierto? Ahora pues los auriculares Bluetooth, cámaras que incluyen ya de pronto ciertas características para reconocimiento de patrones, robots, computadores que están en los vehículos, en un carro hay un montón de computadores, uno enfocado en el manejo de la inyección de combustible, otro en el tema de infoentretenimiento, otro para la gestión de frenos. Entonces, todos esos computadores están allí con un propósito particular y son considerados también sistemas embebidos. Y así pues tenemos muchos otros ejemplos, ¿cierto? Dentro de esta categoría de sistemas embebidos, pues viene algo y es, ok, cuando yo voy a desarrollar un sistema embebido, eh, pues tengo que programar sobre él y allí lo primero, antes de empezar a escribir código como locos, es hacernos preguntas, ¿sí? De ahí es donde debemos partir, de un diseño, ¿sí? ¿Qué necesidades soluciona ese sistema embebido? Preguntarnos eso. Si tenemos claro cuál es la necesidad que soluciona, vamos a mantener el foco a lo largo del desarrollo en construir las funcionalidades que efectivamente me van a permitir resolver esa necesidad. Entonces, si tengo clara la necesidad, puedo elaborar más claramente los requerimientos y definir esas funcionalidades. A partir de ellas construyo un diagrama de bloques y de acuerdo con ello puedo seleccionar cuál es el hardware que quisiera utilizar. Normalmente hacemos esto al revés. Primero empezamos por el hardware y decimos, oiga, qué chévere hacer un sistema en video que trabaje con tal procesador. Y diseñamos todo pensado
sistema. Pero eventualmente cuando empezamos ya a concentrarnos en el diseño, vemos que puede ocurrir dos cosas, o que ese sistema está sobredimensionado, o que no es suficiente para lo que quiero hacer. Y entonces como que pensé desde el principio mi sistema embebido para un hardware en particular, para un microcontrolador o un microprocesador en particular, y en realidad eso cambió. Entonces, por eso es importante plantearnos primero esas otras preguntas y con base en ellas sí definir cuál es el hardware a utilizar. Y enseguida, alineado con eso, pues cuáles son las herramientas de desarrollo que voy a requerir. Y fíjense que hasta ahí no hemos escrito una sola línea de código. Entonces, esta parte del diseño de software embebido es clave, es muy importante que siempre nos hagamos estas preguntas antes de empezar a escribir código, ¿vale? ¿Por qué? Porque generalmente no resolver estas preguntas es parte de esas malas prácticas que nos llevan luego a cometer errores y a que tardemos más tiempo corrigiendo errores para que el sistema funcione de lo que tardamos escribiendo inicialmente el código. Vamos a tener también ahí una distinción en los tipos de software embebido, ¿cierto? Hay algunos orientados a microprocesadores, ¿sí? Y otros a microcontroladores. Entonces, del lado de los microprocesadores, pues tenemos hoy en día una buena oferta. Acá a la izquierda hay dos sistemas pues, representativos. Abajo está la Raspberry Pi versión 5, fue la más reciente, ¿cierto? Que tiene toda una cantidad de funcionalidades en cuanto a su capacidad de procesamiento de gráficos dedicados, ya digamos que con respecto a la primera versión que hubo de ella no tiene solo un puerto HDMI, sino además dos, alimentación por USB tipo C, incluye Wi-Fi también, Bluetooth, entonces agrega un montón de capacidades de cómputo que podemos pues aprovechar para el desarrollo de sistemas basados en ella. De hecho, en el sitio web de CDAY hay disponible para descarga un ebook, un librito cortico, gratuito, que escribimos sobre algunos productos comerciales basados en sistemas de desarrollo para pues, sistemas embebidos. Entonces, dentro de esos sistemas de desarrollo hay algunos ejemplos con el Raspberry en donde directamente pues, se ha tomado este dispositivo para construir un producto comercial. ¿Listo? Sin necesidad pues, de crear una tarjeta personalizada, sino llevar de una vez este dispositivo con algunos otros elementos externos a construir una solución comercial. Es bien interesante. Y hay otro que está ahí arriba que salió recientemente, fue anunciado este año hace poco, que es una tarjeta de Beagle Board, que es también una empresa dedicada a fabricar computadores de placa sencilla, que es el Beagle AI, orientado, pues como su nombre lo indica, a aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces tiene allí ya en su procesador y en el hardware que tiene incorporado algunas capacidades que pues, nos van a permitir desplegar sobre él soluciones de inteligencia artificial en el nodo. Eso del lado de los microprocesadores. Entonces fíjense que cuando estamos hablando de esas capacidades de cómputo, hay unas características que va a tener nuestro software embebido, pero cuando llevamos ahora a otras capacidades de cómputo un poco más limitadas, como las de los microcontroladores, pues son otras características distintas. Abajo tenemos una imagen de un producto reciente de Arduino, es la serie Arduino por 30, bien interesante. Arduino ha tenido una transformación súper chévere en donde han pasado recientemente de solamente el tema de pronto académico y demás a generar hardware un poco más orientado a industria. Entonces ya empiezan a surgir series como esta por 30 en donde hay procesadores un poco más capaces, en donde hay además un diseño como tal en el hardware con mejores características orientadas a integrar estas soluciones en procesos industriales y en general en productos comerciales. Entonces, echen un ojo a esa serie que está bien interesante. Está también arriba a la derecha ST Microelectronics, una empresa súper conocida por las soluciones que tiene para sobre todo industria automotriz. Casi que si uno destapa cualquier computador de un vehículo, se encuentra un chip de ST y tiene herramientas de desarrollo muy interesantes como esta tarjeta núcleo, que son pues tarjetas que incluso tienen allí las regleticas de Arduino para uno incorporar otros elementos y hacer prototipado rápido sobre procesadores de núcleo ARM, Cortex M0, M3, M4, M7. Y abajo, pues, una muy famosa, que es el ESP32. Esta es una tarjeta de desarrollo que pues, incluye allí Wi-Fi y Bluetooth. Y además, sobre esta en particular, que esta que está allí en el dibujito es la ESP32S3,
Ya empieza uno a ver algunos proyectos, por ejemplo, en GitHub, sobre integrar inteligencia artificial, algunas cositas claves sencillas de inteligencia artificial sobre ese procesador, como por ejemplo reconocimiento de comandos de voz o reconocimiento de imágenes y patrones en video. Entonces, estos son algunos ejemplos de tarjetas, digamos, que veo uno recientemente que nos permiten desarrollar software en video. Y fíjense que cada una tiene sus características particulares. De allí que, pues, sea importante que nos planteemos primero estas preguntas para luego sí definir nuestro hardware y nuestras herramientas de desarrollo. Allí vamos a tener además dos clasificaciones. De esto seguramente vamos a tener luego un webinar un poco más detallado. Sistemas no basados en sistema operativo, ¿cierto? Donde vamos a tener sistemas secuenciales simples, donde vamos a tener soluciones basadas en máquinas de estados finitos. Después de ahí tuvimos un webinar el año pasado sobre metodología de diseño con máquinas de estado. Y además cualquiera de estos más interrupciones, que es otro tema también que puede dar para una charla compleja. Y luego tenemos los que son basados en sistema operativo. Entonces, podemos tener sistema operativo acá en los computadores que están a la izquierda, como el Raspberry, que sabemos que funciona con sistema operativo Linux, pero también tenemos sistemas operativos para los microcontroladores. Entonces, de allí también pues nos salen otras características. Entonces, fíjense que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta previo a sentarnos a escribir código, ¿cierto? Seleccionar el hardware, seleccionar el tipo de software embebido que tenemos que diseñar y luego, como hacer ello, ahora sí empezamos entonces ya a escribir código. Y de allí fíjense que en todo esto que hemos hablado empiezan a surgir algunas malas y buenas prácticas. Lo primero es malas prácticas, ¿cierto? Ahora, ¿qué es una mala práctica? ¿Cierto? No sé, me gustaría que me comentaran allí en el chat qué consideran ustedes que es una mala práctica. Lo primero que se les venga a la mente, dos, tres palabras que ustedes relacionen con una mala práctica. ¿Qué es eso? Los veo ahí en el chat. A ver, ¿quién se anima primero? Codificar sin diseñar, dice César Mora. Ok, ok. Parte de lo que hablamos ahorita, ¿no? Sentarnos a echar código sin pensar siquiera en algo de diseño. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué les viene a la mente? No necesariamente es no llevar a cabo un protocolo y dice, está interesante, un poco más amplio, ¿cierto? Aplica para muchas otras cosas. Algo en general que les venga a ustedes a la mente de una mala práctica. No necesariamente en este ámbito del diseño de dispositivos electrónicos. En general, una mala práctica. Cosas que afecten eficiencia. Correcto, está súper interesante. ¿Qué más tenemos allí? Una más. Una más. Vemos allí eficiencia, vemos algo específico, nos decía César, de programar sin diseñar, Harley similar, no hacer un protocolo de diseño. Listo. Entonces, malas prácticas, efectivamente, pues es aquel no hacer un buen levantamiento de requerimientos también aplica tanto en hardware como en software. Y en general, casi que en cualquier servicio que se preste, ¿no? Esos requerimientos no nos van a llevar a la expectativa que tiene el cliente sobre lo que quiere recibir al final, independientemente de que estemos o no en el mundo de la electrónica. Entonces, dentro de estas malas prácticas, pues vamos a hablar de malas prácticas cuando tenemos acciones que llevamos a cabo que perjudican el proceso que estamos ejecutando, ¿cierto? Bien sea desde el punto de vista, como decía Steve, de eficiencia en el uso de recursos o de cumplir con los plazos o de cumplir con las funcionalidades que estamos planteando en el caso, digamos, del producto electrónico o finalmente, pues, con lo que nos está pidiendo como resultado un cliente, ¿cierto? Es como una mala maña. Es algo que sabemos, digamos que a veces estamos conscientes, a veces no lo hacemos de forma consciente, pero que afecta el desempeño de la labor que estamos realizando. ¿Listo? Entonces, aquellas acciones que afectan negativamente o que impactan negativamente el desempeño de la labor que estamos realizando. Si nos vamos ya específicamente en software embebido, hay algunas malas prácticas como, por ejemplo, documentar el código al final. Entonces nos sentamos a escribir código y escribimos y escribimos y vamos 100 líneas, y vamos 200, y vamos 300, y vamos 400 líneas. Y entonces hay un dicho que hay en el mundo pues, del desarrollo de software embebido y en general en el desarrollo de software. Y es que una persona escribe un código larguísimo, ¿cierto? Y abandona el código.
durante una semana. Y luego esa persona dice, la semana pasada, solo Dios y yo sabíamos cómo funcionaba ese código. Esta semana, solo Dios sabe. Eso es muy común, ¿sí? Se nos olvida documentar, escribimos y escribimos, escribimos código y luego si alguien más quiere retomarlo o si nosotros mismos abandonamos el proyecto durante algún tiempo y lo retomamos, no entendemos ni nos acordamos ni papa de lo que acabamos de escribir. Entonces es importante que mantengamos esa práctica de ir documentando de tal manera que para otra persona, para nosotros mismos, incluso sea fácil luego entender qué es lo que hace el código. Programar sin un diseño previo, como decían ahorita varios de ustedes. Preguntarnos primero para qué va a servir ese software, cuáles son sus funcionalidades, hacer un diseño. Veíamos en el webinar de máquinas de estados que hicimos el año pasado, la importancia de hacer ese diseño, tener un diagrama que allí visualmente ya le dé una idea de qué es lo que tiene que escribir, es una ayuda enorme y además permite identificar posibles errores que de pronto hayamos tenido en los requerimientos o funcionalidades que nos hace falta todavía levantar y además considerar dentro de la programación. Nombres genéricos para funciones y variables, ¿cierto? Escribimos, no sé, char A, B, C, D, y esos A, B, C y D los vamos a usar para algo en el código y luego no tenemos ni idea, o variable 1, variable 2, bandera 1, auxiliar 1, y todos esos otros nombres genéricos que nos inventamos cuando estamos escribiendo código a lo loco para crear un montón de funciones y variables que luego no tenemos ni idea de por qué sirven. Escribir funciones muy largas, ¿sí? Normalmente pues cuando estamos viendo que una función se nos está extendiendo más allá de 30, 40, 80 líneas de código, miércoles, quiere decir que tal vez estamos haciendo mucho dentro de la función y tengamos que partirla en varias, partir el problema grande en problemas pequeños. Alto acoplamiento con el hardware, de esto vamos a hablar un poquito más adelante ya como buena práctica, y es cuando estamos escribiendo un código que es altamente dependiente o que solamente va a funcionar en ese procesador que tenemos y que si por alguna razón tenemos que cambiar de procesador, descontinuaron el que estamos utilizando o simplemente nos quedamos cortos de periféricos y tenemos que migrar. El solo hecho de tener que migrar nos implica construir desde cero todo. Si tenemos que hacer eso, si tenemos que construir desde cero todo el código cuando cambiamos el procesador, quiere decir que estamos teniendo un alto acoplamiento con el hardware, que lo que escribimos depende mucho del hardware que estamos utilizando. Ya vamos a ver un poquito más en detalle eso. Y finalmente quedarnos estáticos, ¿sí? Este mundo del software embebido en general, lo que tiene que ver con electrónica, avanza a pasos agigantados. El año pasado, pues yo no podía imaginarme que este año iba a estar utilizando una tarjeta que con un microcontrolador reconoce mi rostro, por ejemplo. Esas cosas han avanzado muchísimo. Entonces yo creo que el tema de estar curiosos, de inscribirnos a este tipo de blogs, de revistas en internet que nos envían estos artículos con información reciente y demás, eso nos ayuda a mantenernos activos y a mantenernos aprendiendo. Entonces yo creo que quedarse estático y no ser curioso cuando estamos metidos en este mundo, pues es una condena. Hay que mantenerse actualizados. Listo. Ahora, buenas prácticas, ¿cierto? Entonces, así como hablábamos ahorita de malas prácticas, tenemos también un conjunto de buenas prácticas, que son, entonces, en ese caso, lo contrario, ¿no? Aquellas acciones que nos permiten hacer más eficiente el trabajo que estamos llevando a cabo o que impactan positivamente nuestro desempeño en la tarea que estamos llevando a cabo. Y ahí es donde vamos ahora a ver, con relación a lo que acabamos de charlar, a transformar como todas esas malas prácticas en buenas prácticas. Vamos a particularmente hablar hoy de 4. Dedicar tiempo a diseñar, incorporar pruebas desde el diseño, aplicar estándares de nomenclatura y desacoplar el hardware de la aplicación. Vamos una por una. Primero, dedicar tiempo a diseñar. ¿En qué consiste esto de dedicar tiempo a diseñar? En hacer un dibujito como este. Esto pues lo tomé también del webinar que hicimos antes sobre diseño de software embebido basado en máquinas de estados. Y esta es una máquina súper sencilla para leer un botón. Entonces, en esta máquina de estados tenemos
un estado inicial en el que hay una condición, ¿cierto? Acá está nuestra condición, que es que no se debe leer el botón. Entonces, pues si no hay que leer el botón, está nuestro sistema a la espera. Ahora, si se activa esa máquina de estados y ese bloque del sistema está activo para esperar a que se presione un botón y efectivamente se ejecuta, se activa ese botón, entonces vamos a empezar a, se debe leer el botón fue presionado, que es esta condición 1. Vamos a ejecutar una acción, que es la acción 1, que es activar un conteo R, que es un conteo de un tiempo de rebote. ¿Cierto? Cuando presionamos un botón o cuando utilizamos botones, normalmente esperamos como es que pase ese lapso en el que hay esos rebotes de unos y ceros en la señal, para luego pues determinar si efectivamente fue una pulsación o no. Entonces, en esta máquina de estados, pues tenemos ese tiempo de espera. Vamos a estar en el estado 1 en el que vamos a estar esperando a que ese tiempo se cumpla. Si no se ha cumplido, nos quedamos ahí y cuando se cumpla, pasamos a un siguiente estado. Y en esta máquina en particular, vamos a esperar un clic completo. Presiono y cuando libero, ahí se dio el clic completo. Entonces, en este estado 2, vamos a esperar a que el botón se libere. Nos quedamos en ese estado mientras se dé la condición 4, que es que el botón está presionado, y salimos de ella cuando se libere el botón, que sería la condición 5. César Monaico nos preguntaba que dónde puede ver el webinar sobre máquinas de estado. En ese, bueno, ahora al final les indicamos, Jorge, mientras ayuden a ver, porfa, que creo que lo tenemos en nuestro canal de YouTube de CIDE. Listo. Entonces, botón liberado y fíjense que acá tengo un rojo algo. Y yo digo, ok, estoy diseñando esta máquina de estados de tal manera que si yo presiono un botón y hago el clic completo, incremento un valor dentro de mi software que está asociado a ese clic. Bien, interesante. ¿Pero por qué lo tengo allí en rojo? Porque este sistema, así como está diseñado, si yo me lo quisiera llevar ahora a otro código, ¿cierto? Yo quisiera copiar y pegar este código para utilizarlo en alguna otra aplicación. Y resulta que en esa aplicación, cuando yo presiono el botón, no voy a incrementar ningún valor, voy a hacer otra cosa. Quiere decir que ya tengo allí que empezar a hacer cambios a ese código y entonces, a ver, bueno, tengo que eliminar esta variable, tengo que agregar otra cosa, a ver cómo integro este módulo con otro. Eh, y eso puede retrasarnos si queremos de pronto agilizar el proceso de desarrollo con base en códigos que hayamos escrito anteriormente. Entonces, fíjense que ese tema de dedicar tiempo a diseñar nos hace darnos cuenta de eso. Entonces digo, ok, si yo evalúo esto y ahora me hago la pregunta, ¿qué pasa si quiero reutilizar este módulo? Veo que eso último que está allí, como que está muy ligado a la aplicación específica que estoy haciendo ahorita. Ok, entonces voy a cambiar y más bien voy simplemente es a agregar algo específico de este módulo, que es algo que me indique que el botón fue pulsado. ¿Listo? Entonces presiono mi botón, se esperan los tiempos, él se libera, hay un clic completo y este sistema me indicó que el botón se pulsó. Eso sí lo puedo reutilizar para cualquier aplicación, porque es un módulo que ya está hecho, que simplemente se encarga de estar chequeando un puerto determinado y a través de ese puerto determinado esperar a que se presione un botón y avisar en el momento en que fue presionado. Y ya en la aplicación como tal, pues veré si eso lo voy a utilizar para incrementar una variable, para activar alguna otra función, para activar un actuador, lo que sea que se requiera. ¿Listo? Entonces, mira, allí nos dejaron el enlace del webinar sobre máquinas de estado, entonces, pues para que quienes no lo han visto lo tengan allí a la mano. Ese es súper chévere y vemos un poco más en detalle este tema del diseño de software embebido basado en máquinas de estado. Entonces, paremos de bolas al diseño. Vean que allí no hemos escrito una sola línea de código, pero ya hicimos algo que nos va a facilitar el trabajo en este momento y a futuro. En este momento porque ya tengo claro qué es lo que voy a escribir en código y a futuro porque si quiero luego reutilizar esto, puedo integrarlo fácilmente a cualquier otro sistema. Segunda buena práctica, incorporar pruebas desde el diseño. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Preguntarme ahora cómo puedo probar que esto funcione, ¿cierto? ¿Cómo sé que esto va a funcionar bien? Entonces, claro, hay toda una teoría alrededor del diseño de pruebas, de los casos de pruebas, de cómo documentarlos, etcétera. Pero podemos iniciar por una práctica muy simple y es definir unos casos, ¿sí? De, bueno, ¿qué es lo que tendría que pasar para yo verificar que esto funciona bien o que está fallando? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos acá una condición
que decía que si el módulo se activa, que es esta condición 1, ¿cierto? Se debe leer el botón y además el botón se presiona, pues él funciona. Pero si el módulo no está activo, si no se debe leer, si no le han llegado una señal a este módulo que le indique que pues debe leerse ese botón y el módulo está desactivado, pues no debería detectarse nada. Entonces fíjense que ahí es un primer caso de prueba. Ok, si no se activa el módulo, entonces pues no, yo debería presionar todo lo que quiera y el módulo no se activa. Ahora, pero si el módulo está activo y presiono el botón, el conteo de ese tiempo de rebote debería ser menor o igual a tantos milisegundos. Si se mantiene presionado el botón, no debería reportar evento de botón pulsado, porque dijimos que es un clic completo. Entonces, si yo lo presiono y lo dejo ahí, pues debería pasar un segundo, 2 segundos, 3 segundos y no debería reportarme nada. Cuando lo libere, me debería reportar. Entonces, fíjense que eso de una vez nos indica varias cosas. Y es que, primero, nos da más herramientas para el momento en el que escribamos nuestro código, porque además vamos viendo en qué casos van a funcionar bien las cosas y en qué casos pueden no funcionar tan bien, y nos prepara para escribir un código un poco más completo que considere todo eso. Y segundo, si convertimos estas ideas, ¿cierto? De esas narrativas de lo que debería y no debería ser el sistema, las convertimos en acciones a realizar, pues de una vez allí tenemos qué pruebas vamos a hacer. Ok, entonces para la primera, ¿qué prueba haría? Bueno, voy entonces a crear un código en el que no activo el módulo, corro el programa, presiono el botón y verifico. ¿Listo? Convertí esa idea, esa narrativa en una acción. Y de esa manera puedo irme planteando pruebas para validar que cada módulo va funcionando como yo quiero que funcione. Y no esperar de pronto a que esté todo el sistema completo, integrado con 2000 líneas de código para darme cuenta de que hay algo que no está funcionando bien y ahora en dónde está el fallo. Entonces, incorporemos pruebas desde el diseño. ¿Listo? Siguiente buena práctica. Aplicar estándar de nomenclatura. Cuando miramos este código, pues vemos que hay varios elementos, ¿no? Lo que les decía ahorita, ¿no? A igual a 0. Bueno, vamos a ver para qué sirve A. Bandera 1, bandera 2. Ok, bueno, ¿para qué sirve esa bandera? Bueno, acá tengo unos pines que tengo que configurar, el pin 10 y el pin 11, pero ¿qué harán esos pines? Ok, bueno, sigamos mirando. Bueno, acá hay una escritura de que, ok, si hay un pin que está en alto. Entonces fíjense que como que tiene uno que leer y releer y releer a ver qué es lo que hace ese código. Y vemos allí varias cosas. Primero, nombres genéricos de variables, ¿cierto? Eso va a hacer que si otra persona tiene que leer el código, le va a ser muy difícil entender qué hace. Segundo, ok, ¿qué pasa si en este hardware tengo que cambiar los pines? Ya no voy a usar el 10 y el 11, entonces me toca recorrerme todo el código para ver en dónde estoy utilizando el 10 y el 11 y reemplazarlos por lo que corresponde. Además de eso, tengo inicializaciones de variables en distintos lugares. Entonces, hay una variable A que inicialice por allá arriba, otras que estoy inicializando acá en la función de setup. Esto, pues, fíjense que es un código para un sistema de Arduino, ¿cierto? Con su función setup y su función loop. Tengo además algo que puede ser tonto, pero que ayuda mucho a la legibilidad del código, y es la estructura de corchetes distintas a lo largo del código. Vean que en esa línea 15 tengo el corchete de apertura pegadito ahí a la sentencia del if. Pero acá más abajo tengo el mismo corchete, pero no le puse un espacio en la línea 19. Pero arriba en la función de setup tengo el corchete debajo de donde está la función. Y entonces como que tengo esas distintas estructuras que cuando ya empieza uno a leer y a leer y a leer, el solo tener un orden en esa estructura de corchetes que estoy utilizando ya me ayuda a hacer mucho más ágil la lectura. Entonces, es un detalle muy pequeño, pero que ayuda. Además, nombres genéricos de funciones, función salida. ¿Qué va a ser la función salida? No tengo ni idea. Y además, dentro de esa función, una nomenclatura igual a la de las variables, es decir, todo pegadito con minúsculas. Ya vamos a ver ahorita algo acerca de eso. Y lo que les decía, ¿no? Bueno, voy a usar espacios, no voy a usar espacios. Esos temas de orden en el código ayudan mucho a que luego la lectura sea un poco más rápida. Y al final, ok, bueno, parece que sirve como contador. Al final, al comienzo no sabíamos para qué servía, pero al final ahí nos dimos cuenta. Ahora, ¿cómo cambiaríamos este código para que pues, nos quedara algo un poco más ordenado? Primero, usar macrodefiniciones para facilitar los cambios en constantes. De tal manera que, fíjense que a lo largo del código yo uso un texto que se llama entrada de botón y un texto que se llama salida de. Y si en algún punto tengo que cambiar esos pines, pues basta con cambiar los números en las líneas 4 y 5
y en todo el código van a cambiarse. Entonces, comenzando por ahí, es una práctica que nos va a ahorrar un montón de tiempo en caso de requerir algún cambio. Nombres variables de variables autoexplicados. Es decir, que si yo leo la variable y la variable me dice contador de pulsos, pues yo sé que eso es un contador de pulsos. Una bandera que se llama bandera de pulso alto, bandera de pulso completo. Ok, voy a determinar cuando hay un pulso de entrada que está en alto o cuando el pulso ya se completó. Entonces empiezo ya a darle una explicación a quien lea mi código, e incluso si es lo mismo porque lo abandoné durante un tiempo, con el nombre de la variable. Lo mismo con los nombres de las funciones. Vean que acá más abajo tenemos una función específica en la línea 15 que dice inicializar variables globales. Una función, dejemos una función específica para inicializar en un solo lugar las variables que vamos a usar. Eso nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza, porque conforme escribimos y escribimos empezamos a poner inicializaciones en distintas partes del código y luego cuando probamos si algo falla, puede ser algo tan simple como una variable que inicializamos mal. Pero como no tenemos un solo punto en el cual estamos haciendo esas inicializaciones, pues nos toca recorrer todo el código hasta que por fin, después de varios días de cacharreo y arrancarnos el pelo buscando dónde está el error, podemos encontrar. Entonces, si hacemos esto, un orden, agregando al menos eso, por ejemplo, una función específica para inicializar, eso nos va a ayudar un montón. Una misma estructura de corchetes en todas las funciones, eso nos va a ayudar a que el código sea mucho más ordenado y a facilitar la lectura. Y lo mismo para los nombres de las funciones, autoexplicados y con un formato uniforme. Noten una diferencia allí. Fíjense que la función parpadearle y la función inicializar variables globales tienen una característica particular. Ambas inician por una letra mayúscula, ¿cierto? Y cada palabra que está pegada tiene una letra mayúscula inicial. A eso se le conoce como camel case. Y en las variables, fíjense que la variable contador pulso y la bandera pulso alto y pulso completo, ellas también tienen esa misma estructura en donde cada palabra nueva empieza por letra mayúscula, pero la primera letra es minúscula. Solo con eso, yo ya puedo identificar un nombre dentro de cualquier parte del código que corresponde o a un nombre de variable o a nombre de función. Solamente con distinguir que variables empiezan con letra minúscula, funciones empiezan con letra mayúscula. Ya, eso me va a ayudar muchísimo a agilizar también la lectura y a diferenciar mis variables y funciones a lo largo del código. ¿Listo? Entonces, eso nos va a ayudar un montón. Es el mismo código, hace exactamente lo mismo, pero es mucho más legible. Cualquier otra persona que lo tome puede entenderlo mucho más fácilmente y nosotros mismos también luego podemos escalar sobre este código mucho más ágilmente. Siguiente, desacoplar el hardware de la aplicación. ¿Qué es eso de desacoplar el hardware? Nosotros en el software embebido normalmente vamos a tener como dos bloques enormes, ¿sí? Un bloque de aplicación, que son nuestras funcionalidades, y un bloque de acceso a hardware, que es todo lo que hacemos de configuración, lectura, escritura de periféricos, ¿cierto? Tenemos esos dos elementos. Normalmente los mezclamos mucho. Mezclamos dentro de la funcionalidad, ese acceso de hardware, y vamos así combinando un montón de cosas. O incluso he visto códigos en los que en una función de configuración o de acceso a hardware se meten variables y elementos que están relacionados con una funcionalidad específica del código y empieza a armarse un espagueti allí de cosas mezcladas entre la funcionalidad y el acceso a hardware, que luego ocasionan que si yo quiero cambiar de chip y ahora voy a trabajar sobre otro, ocurre lo que les decía al comienzo. Me toca prácticamente escribir todo desde cero. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar eso? Al menos para que la menor cantidad de casos nos pase. Un buen ejemplo nos lo da precisamente Arduino. ¿Sí? En Arduino vamos a ver algo que se llama pues, una capa de abstracción de hardware. Nosotros también podemos construir nuestra propia capa de abstracción de hardware. Y es que si nosotros nos fijamos, sin importar el microcontrolador que vayamos a utilizar, siempre en el entorno de desarrollo de Arduino, la función para configurar un pin como entrada o como salida se llama igual. Eso ya nos facilita un montón las cosas. Normalmente pues estamos acostumbrados a que si estamos trabajando sobre un microcontrolador determinado, escribimos pues la configuración de una manera y luego si cambiamos de microcontrolador y las funciones se llaman de forma distinta, los registros se llaman de forma distinta, pues nos toca entrar en el código a reescribir un montón de cosas.
Entonces, crear una capa de abstracción de hardware nos va a ayudar muchísimo con eso. Em, y claro, el caso de Arduino pues es un caso específico. Ellos lo tienen aplicado tanto en lo que son las funciones generales de acceso a GPIOs o el acceso a un puerto serial que se llama también igual independientemente del procesador que uno utilice, pero también en el caso de sensores. Entonces vamos a ver acá rápidamente en el sitio oficial de Arduino, en donde están las librerías de sensores. Ellos tienen como 1000 y pico de librerías de sensores. Y dentro de estas, me gustaría mostrarles un caso en particular. Y es, por ejemplo, por acá hay uno que es este que es de temperatura y humedad. Eh, Abrámoslo acá y vemos acá que para acceder a ese módulo tiene un método de inicialización y uno que se llama leer temperatura y leer humedad. Sí. Pero si yo abro otro distinto que sea también de temperatura y humedad, creo que abrimos este, ¿cierto? Abramos el 300. También tiene un begin, un leer temperatura y un leer humedad. ¿Listo? Entonces fíjense que independientemente del sensor, hay unas funciones específicas que se llaman exactamente igual. Pero ahora, ¿qué pasa con aquellas librerías que no son oficiales del entorno, sino que son contribuidas por la comunidad? Entonces, en este caso, por ejemplo, veamos acá alguno de estos sensores que nos sirva para, por ejemplo, un acelerómetro. Entonces, veamos por acá. Este es un acelerómetro de 3X que fue contribuido por SIDSTU. Y cuando uno entra acá a la documentación, en GitHub, podemos ver un ejemplo. Y acá dentro de los ejemplos, pues veamos por acá un dev. Y entonces vean que ya él no se llama begin, sino que se llama init. Y luego entonces para leer los valores del acelerómetro, entonces es leer x, y, z, y entonces acá, ok, bueno, estos son como unos apuntadores allí que debemos poner para que entonces allí nos ponga los valores y vean cómo él tiene una forma en particular de trabajar. Ahora abramos otro distinto. Vámonos ahora a otro de estos, a este, al 345. Entonces este 345, perdón, este creo que fue el que abrimos ahorita. Ah, no, sí, ese fue el que abrimos, el 335. Abramos uno de este, por ejemplo, este también es de acelerómetro, el MMA. Y por Studio, veamos acá el que nos dice en el demo. Listo. También, bueno, este es un init y también es con apuntadores. ¿Por qué? Porque lo provee el mismo, la misma empresa, ¿cierto? Es del mismo repositorio de Studio. Entonces, él tiene una forma de nombrar y de proveer las funciones para esos tipos de chips. Pero vámonos con este, por ejemplo. Y este no es de Studio, sino de Adafruit. Entonces, ahora veamos cómo ellos proponen el acceso a ese tipo de sensor. Ponemos este que se llama sensor test. Y entonces, ¿ahora qué pasa con él? Ah, caramba, entonces ahora este es diferente. Entonces vamos por acá, donde queremos de pronto leer un, un dato. Y nos dice, ok, display range, ok, bueno, tenemos que primero obtener un evento de aceleración. Y, mira, la forma de obtener la aceleración ahora es distinta porque es por eventos y entonces tengo que obtener el evento de X, de Y, de Z. Miércoles, entonces fíjense cómo cambió el proveedor y cambió la forma en la que tenemos el acceso al sensor. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo cambio de sensor para la aplicación en la que quiero trabajar y ahora ese sensor me lo está proveyendo una empresa distinta a la librería para manejo de ese sensor, pues va a cambiar por completo la forma en la que está escrito el código. Entonces, ¿qué es lo ideal allí? Que nosotros mismos, pues, agreguemos
esas funciones adicionales que nos permiten desacoplar el hardware. ¿Cómo hacemos eso? Primero, identificar los bloques de acceso a hardware que vamos a tener. Luego, escribir una función de configuración para cada bloque. Escribir funciones genéricas, que siempre las llamemos igual, de lectura y escritura de cada bloque, y usar esas funciones desde nuestra aplicación. ¿Cómo se ve eso en código? Algo como eso. Fíjense que en este código no tengo en realidad ninguna función específica que sea de acceso a hardware, ni siquiera una función de estas de Pmode, ¿cierto? Ni un Digital Read o Digital Write de los de Arduino. Tengo nombres generales que yo agregué. Tengo una función que se llama configurar sistema, dentro de la cual voy a configurar un sensor de temperatura, a configurar un temporizador con un periodo. Voy a agregar una variable que me permite leer una temperatura utilizando una función que se llama leer sensor temperatura. Y esa función, para este caso, por ejemplo, es de un sensor que es por i cuadrado c. Y vean que acá tengo escribir GPIO, valor del sensor igual a leer i cuadrado c, escribir GPIO igual a tal cosa y retorna un valor de un sensor. ¿Qué es lo que estoy mostrando acá? Que puedo crear mis propias funciones que encierren ese acceso a hardware específico. Es decir, si yo tomo luego este código y cambio de procesador, el código completo de toda la funcionalidad no tiene que cambiar. ¿Qué es lo que cambia? Lo que específicamente voy a poner, por ejemplo, en la línea 31 para configurar el módulo i cuadrado c de ese procesador específico. Lo que específicamente tengo que ir luego en la línea 32 dentro de la función de configurar GPIO para hacer que me funcione un GPIO como modo de salida. Que si es con un registro, que si estoy en Arduino y es un pin mode, que si estoy en otro procesador, no importa. Eso lo hago específicamente dentro de las funciones. Entonces, creo funciones que me ayuden a empaquetar el acceso al hardware de tal manera que pueda independizar la funcionalidad del acceso a hardware. ¿Listo? A eso se refiere ese desacople. Luego podemos ver ya mucho más en detalle en alguna otra ocasión, pero esto es algo, un primer paso por el que podemos empezar. Y es, ok, estoy viendo que en tal función estoy haciendo un acceso específico a este periférico. Lo voy a empaquetar en una función que yo mismo creo. De tal manera que si tengo que cambiar de periférico, si tengo que cambiar de sensor, si tengo que cambiar de procesador, pues no me tengo que poner a buscar en todo el código en dónde es que está ese acceso y cambiar cada una de las partes, no. Tengo que ir a las funciones específicas que creé para configurarlo, escribirlo y leerlo. Y esas son las funciones que voy a modificar. A eso hace referencia ese desacople. ¿Listo? Entonces, empecemos por allí, por simplemente empaquetar esos accesos a hardware y que nuestra funcionalidad sea construida y luzca como una lectura a partir de accesos a funciones generales, que no me están mostrando allí accesos directos a algún hardware específico. Ahora vamos a un ejemplo de aplicación muy rápido de un módulo de lectura de un sensor por protocolo i cuadrado c. ¿Listo? Básicamente es que si se habilita ese módulo de lectura del sensor, pues se deben hacer lecturas periódicas cada 3 segundos. Cuando finalice una lectura, se indica que hay un dato listo. Sí. Primero, dedicar tiempo a diseñar, ¿cierto? Entonces, buenas prácticas. Ok, construimos una máquina de estados, acá un diagramita, en donde en ese diagramita decimos, bueno, voy a poner acá un elemento que me permita activar o desactivar el módulo en la condición 0, pero si el módulo se activó, entonces activo la lectura del sensor, ok. Si el dato todavía no está listo, pues me quedo esperando. Cuando esté listo, entonces indico que hay un dato nuevo y activo el conteo periódico que necesito para ejecutar esa lectura y entonces si el tiempo no se cumplió, pues me quedo esperando y cuando el tiempo se cumplió, pues paso de nuevo a iniciar. Y de esa manera entonces tengo un ciclo en general en el que hago esa lectura del sensor. ¿Ok? Bien. Dediquemos ahí entonces, dedicamos ese tiempo a diseñar. Siguiente buena práctica, incorporar pruebas del diseño. Entonces, bueno, ¿cómo hago para probar que funcione? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pensemos en esos casos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo activo la lectura del sensor y el sensor está mal conectado? Bueno, no habría un dato allí que se me cumpla. Ok, eso quiere decir que si no hay un dato listo,
el sistema se me va a quedar bloqueado en ese estado uno. No me va a indicar nunca que hay un dato listo porque no logro leer. Bueno, eso me indica que tengo que escribir seguramente en el código algo que me ayude a ello. Entonces, empezamos allí. Habilitar el módulo, esperar que indique un dato listo y verificar el tiempo transcurrido. Y eso me lleva a cambiar ahora el diseño. Listo. Entonces, ¿saben qué? Voy a hacer algo y es agregar un timeout. Entonces, cuando active con la acción A1, la lectura del sensor, voy a activar también un timeout, de tal manera que si pasado cierto tiempo no he logrado leer un dato, quiere decir que hay un fallo de conexión con el sensor o el sensor se dañó, algo falló allí. Perfecto, entonces quiere decir que voy a agregar un estado de error en el cual, en caso de que ese timeout se cumpla, pues activo un error de lectura que le indique al resto de mi sistema que algo pasó. Entonces, fíjense que el hecho de sentarnos primero a diseñar y enseguida a preguntarnos cómo le hago para probar que esto funciona, de entrada ya me cambió el diseño. Y si me cambia el diseño, me cambió el código que tuve que escribir. Y me ahorro un montón de tiempo modificando después el código cuando esto que pensé que nunca me iba a fallar, porque pues, yo conecto el sensor y eso no se va a desconectar nunca, ¿cierto? Pues sí, falló y entonces, sistema. ¿Listo? Entonces, dedicar ese tiempo a diseñarnos esas pruebas, además elementos de diseños que hacen el software más robusto. Y nos permite luego crear más pruebas. Entonces, ok, voy a simular un fallo del sensor y miro a ver si se activa esa bandera. Bueno, voy a habilitar el módulo y veo pues que efectivamente haya un dato listo y que se haya leído. Y eso me pone a pensar además, bueno, ¿cómo lo voy a probar? ¿Será que de pronto lo hago probando con un GPIO, conecto allí mi osciloscopio o uso el simulador que me da mi entorno de desarrollo y voy revisando allí los tiempos y las variables? Nos empieza a dar además todos esos elementos para ejecutar esas pruebas que podemos hacer nosotros mismos o que si ya las tenemos así definidas, se las podemos asignar a alguien más. El 3 y el 4 va a quedar pues para ustedes, listo, en la grabación del webinar pues van a ver ustedes cómo nos queda acá pues el dibujo del software embebido, ¿cierto? Y a partir de él pues ustedes pueden hacer su propia prueba, escribir su código y practicar el tema de desacople de hardware de la aplicación. Eh, Conclusión, listo, con esto vamos entonces ahora a la conclusión. Primero, pequeños ajustes en el proceso de desarrollo generan grandes beneficios. Solo hecho de hacer es, así no apliquen las demás. Solamente dedicar un tiempito a esto. Ya nos va a agilizar muchísimo luego el proceso de validación y a evitarnos muchos dolores de cabeza en el momento en que hagamos pruebas. Siguiente, el tiempo dedicado a diseño no es gasto sino inversión. Eso es clarísimo. Normalmente lo solemos ver pues como un gasto extra, nos vamos a demorar más, yo ya quiero sentarme a escribir código, pero el tiempo que nos vamos a ahorrar más adelante en pruebas y en ver en dónde hay fallos y de todo, eso va a pagar ese tiempo que dedicamos en principio al diseño. Siguiente, pensar en pruebas desde el diseño mejora sustancialmente la calidad del software. ¿Listo? Si no nos hubiéramos hecho estas preguntas de las pruebas en este caso, pues no obtendríamos este diseño que es más completo, ¿sí? Entonces, nos habríamos quedado con este, que eventualmente iba a fallar. Y poner de acuerdo al equipo en el estándar de nomenclatura puede reducir considerablemente la duración de las revisiones de código. Normalmente, si no somos nosotros solos, si no hay más gente trabajando en el equipo escribiendo código y todos tenemos un estándar distinto, bueno, a ver, pues hacer las revisiones es un camello porque a cada quien toca entenderle la forma en la cual está escribiendo. Entonces son casi que hablar con personas en idiomas diferentes y además de pronto en jergas diferentes. Entonces, pongámonos de acuerdo en un estándar de nomenclatura o si somos nosotros solitos quienes estamos desarrollando la aplicación, definamos nuestro estándar para que luego, cuando hagamos nuestras revisiones, podamos rápidamente entender cómo funciona todo. Y si hay alguien más que lea el código, lo entienda mucho más fácilmente. Vamos entonces a la sección de preguntas. Cuéntenme qué dudas tienen, cómo lo vieron, qué les parece estas cuatro buenas prácticas. ¿Han caído en las malas prácticas que mencionamos? Los leo acá en el chat.
Preguntas tranquilos, no les depende. Ah, bueno, Sebastián nos dice, el desacople de hardware también aplica para los sistemas embebidos basados en microprocesador. Sí, claro, hay algunos casos particulares, digamos, por ejemplo, cuando trabaja uno sobre Raspberry, si estamos teniendo estos accesos específicos a periféricos, es muy buena práctica también aplicar el desacople de hardware, porque pues así como existe el Raspberry como computador computador embebido, computador de placa sencilla, eventualmente puede hacer que digamos, no, para esta aplicación yo creo que el Raspberry no me está sirviendo o está sobredimensionado o le faltan algunas características, tengo que cambiarlo por otro. Y si tengo muy atadas las funcionalidades al acceso de esos periféricos, pues voy a tener que hacer mucho retrabajo. Entonces, también aplica para los sistemas embebidos basados en microprocesador. Es cierto que el sistema operativo que ellos incluyen, pues tiene sus drivers y todo el tema, pero pues hay algunos elementos dentro de las funcionalidades cuando accedemos a los pines y a los distintos periféricos de estos computadores de placa sencilla, que sí son muy específicos para ellos y caemos en el mismo lío que si trabajáramos con un microcontrolador. Entonces, también recomendable aplicar el desacople de hardware en sistemas basados en microprocesador como el Raspberry o el VivoBoard. Listo. Steve dice, ¿existe alguna buena práctica relacionada con el uso de interrupciones? Sí, la principal es que la función de atención de una interrupción no debería ejecutar otros llamados a funciones dentro de ella ni comerse mucho tiempo del procesador. Recordemos que cuando se tiene una interrupción, se están bloqueando gran parte de las cosas que está ejecutando el programa principal. Entonces, lo ideal en una interrupción es que ella simplemente nos sirva para activar algún parámetro particular, activar una bandera, hacer un aviso muy, muy rápido. Cuanto más corta sea la función de atención de interrupción, mucho mejor. Gestor de producción nos dice, no hay una norma como tal para el diseño de hardware como las hay en diseño electrónico. Bueno, normas, digamos que hay como algunos temas aislados. En cuanto al hardware, digamos, cuando hablamos del diseño de PCB, por ejemplo, pues están las normas IPC y todo lo que hay que tener allí en cuenta para ese diseño de hardware. En cuanto a diseño de software embebido, si hay algunos estándares, acá voy a ponerles uno que es muy común que se llama MISRA-C, que nos define parte de estas buenas prácticas, nos ayuda a definir algunos elementos de programación, de estándar de código, de uso de algunos elementos que tienen C y C++ para hacer un poco más tolerante a fallos nuestro código. Entonces, allí van a encontrar algunas buenas prácticas. Em, y, por supuesto, pues algunos libros que hay relacionados con el tema. Hay un autor muy conocido en este mundo del sistema embebido, de los sistemas embebidos, que se llama Jacob Beningo. Él es un experto en todo este tema de desarrollo de software embebido y ha asesorado a muchísimas empresas. Su vida gira en torno al desarrollo de dispositivos electrónicos y al software embebido. Ahí él tiene muy buenas prácticas y libros relacionados con software embebido que nos van a ayudar seguramente muchísimo. Y tenemos, Ariel dice, ¿qué microcontrolador uso para el reconocimiento de voz? Ah, el que les mostraba para reconocimiento de voz, encontré una aplicación de el ESP32S3. En GitHub hay algunos códigos que hay desarrollados para ese microcontrolador y librerías que permiten definir tanto la palabra de despertar en el sistema, y como el Hey Google o el Alexa o el Siri, ¿cierto? Esa palabra de despertarlo, como la forma de programar los comandos de voz que luego vamos a reconocer. Entonces, búscate ESP32S3, no sé, Voice Recognizing, o de esa manera pues puedes hacer algunas búsquedas allí, bien sea en inglés o en español, pero búsquela con eso, ESP32S3. No tengo en este momento acá en mano el enlace específico,
pero seguramente buscándolo de esa manera, reconocimiento de voz, SP32, S3, salen allí algunos datos y en GitHub hay librerías específicas que agilizan muchísimo ese proceso. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para la documentación del código? Listo. Para la documentación del código, la recomendación principal es al menos eh, definamos un comentario al inicio de cada función que describa qué hace, qué recibe y qué entrega. Al menos eso. Que si nos da pereza y no queremos llenar cada línea de código de texto, porque pues toma tiempo y de pronto ya se vuelve un poco más difícil de leer el código, ok. Pero al menos dos cosas. Escribamos siguiendo esas recomendaciones que les daba del estándar de nomenclatura para que las funciones y las variables sean autoexplicadas y agreguemos al menos un comentario al inicio de cada función que explique claramente qué hace, qué recibe y qué entrega. De eso, pues van ustedes seguramente a notar un cambio tremendo en la legibilidad del código. Y dice, veo que trabaja con la última versión de desarrollo de Arduino. ¿Usted la recomienda? Dice Arley. Bueno, la he estado utilizando recientemente y mejoró muchísimo el tema de autocompletar el código, la gestión de las librerías, se facilita bastante. Mm, incluso agrega unas herramientas de depuración que podemos usar, pues ya obviamente sí, con el hardware específico, por ejemplo, si trabajamos sobre un micro de núcleo Cortex M3 o un Cortex M0, en general un ARM, pues tendríamos que usar el programador que tiene la interfaz SWD o la interfaz DICTAC para hacer la depuración. Todavía un poco básica, hay algunas cositas que le pueden faltar en el modo de depuración, pero al menos ya lo agregan. Eso se agradece un montón. Porque pues antes no lo teníamos que hacer su depuración como a punta de variables, de serial, de pines y de osciloscopio como para ver si todo funciona. Entonces ha mejorado mucho, es verdad, ha mejorado mucho, y ya empieza como a ponerse al menos a la altura de algunos otros entornos de desarrollo. Entonces, prueben, en mi caso pues ha funcionado bastante bien, sí le faltan todavía algunas cositas un poco para desarrollo más profesional, pero ha mejorado sustancialmente y tiene muchas cosas nuevas que ayudan bastante, sobre todo en la depuración. Listo, se nos acabó el tiempo, entonces, pues nada, lo último que tengo para decirles es, tenemos un webinar enfocado en vigilancia tecnológica, que es una metodología súper interesante que aplicamos nosotros para explorar cualquier tipo de tecnología y tomar decisiones a partir de esa exploración. Invitados todos el 11 de julio a las 11 de la mañana. También recuerden que pues, nuestro servicio de desarrollo de prototipado y prototipado de dispositivos electrónicos pues, está allí para ustedes. Podemos sentarnos y revisar la idea que tengan para identificar pues, cómo viabilizarla. Y finalmente pues, están acá mis datos. Me pueden encontrar allí en ese enlace de LinkedIn y pues en el QR también si quieren escanearlo, les lleva también a mi LinkedIn. Allí tenemos pues algunas publicaciones que yo comparto a modo personal y también publicaciones relacionadas con desarrollo tecnológico que hacemos en CIE y que seguramente les van a servir muchísimo para su trabajo diario. Entonces, muchísimas gracias a todos por su asistencia y nada, mi nombre es David Mallorquín y los esperamos entonces en un siguiente webinar para que nos acompañen. Perfecto, gracias David por este webinar tan interesante. Gracias a todos por asistir. Los invitamos a diligenciar pues la encuesta de satisfacción para que nos dejen sus comentarios, nos dejen posibles temáticas que de pronto ustedes quieran que se traten en futuros webinars. Como dice David, pues les damos las gracias. En días futuros pues les vamos a estar compartiendo el link de este webinar para que también lo puedan consultar a futuro y puedan como retomar este tema. Pues gracias a todos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y pues que tengan un excelente día. Hasta luego.